Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este nuevo episodio que nos concedes tu hermosa presencia, hermana Pris. Bienvenida. Dios les bendiga, hermanos, mis amados hermanos Ale y Pablo. Ya estamos por acá. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermano Pablo, Dios te bendiga. El día de hoy tenemos, como bien dices, el privilegio de tener a mi hermana Pris con el tema de El camino del Señor es perfecto, y para este episodio tenemos como lectura base lo que dice el Salmo capítulo número 18 en su versículo número 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hermana Pris, gracias. Reiteramos por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Y por qué este tema? ¿Por el canto? El camino del Señor es perfecto. ¿Por qué este tema? Primeramente, porque el Señor habla a mi vida de una manera muy hermosa en cuanto a la fortaleza hacia el ministerio, hacia mi ministerio. Y es ahí donde el Señor me habla y me dice que Él no se equivoca. Él no se equivoca, Él me pone o me ha puesto en el lugar donde estoy hablando ministerialmente, porque Él tiene un propósito para mí ahí. Pero muchas veces, como humana, como mujer, que tiene tentaciones, que tiene, como le decía, de Elías, sujeto a pasiones, sujeto a enfermedades, sujeto a todo, llega el punto en que como humana me llego así como que a desesperar y no ver cuál es la meta, cuál es el fin de ese camino, ¿no? Creo que eso es algo que a todos nos pasa, que muchas veces nos desesperamos por no saber esperar en las promesas de Dios, porque nos han mal acostumbrado quizá las películas de Disney de tener como Aladín, ¿no? Una lámpara mágica que cada vez que la frotamos, luego aparece el genio. Y esa es una mala impresión que muchos tenemos de Dios, de que es como una fuente de los deseos, una lámpara mágica para respondernos de cualquier cosa que nosotros le pidamos, pero no es así. Dios es una persona que piensa, siente y se determina por sí mismo. Y para que nosotros entremos en el propósito de Dios, nos cuesta mucho. Sí, es bastante difícil y bueno, dentro de la exposición ya preparada, tengo el ejemplo, y lo conocemos todos desde niños, el ejemplo de Sara y Agar, ¿no? Como Dios le había puesto a Abraham un camino, su camino. Este es el camino que se va a hacer. Pero como humanos, entra la desesperación de que no estamos viendo que se cumpla ese camino, o más bien no vemos, bueno, sí el camino se va cumpliendo, pero ya queremos llegar a la meta, ya queremos llegar allá, y entonces empieza la desesperación. Entonces en este caso Sara empezó a ver la desesperación. ¿Por qué? Porque ya son grandes, ya son viejos, ya todo su ciclo biológico de ambos ya se había terminado. Bueno, eso creía Sara. Y dice, no, pues es que literal decía que su cuerpo estaba ya como muerto, la palabra de Dios. Entonces es ahí, o sea, ella decide ayudarle a Dios a llegar a la meta, cuando ese no es el camino de Dios. Entonces, en la actualidad, ¿cuál es el atajo que muchas veces nosotros tomamos? El que, voy a llamar a tal predicador, o voy a meter tal libro, o no sé, tenemos demasiadas rutas, demasiados escapes, y tristemente lo que dice Jeremías 17:9, ¿no? El corazón es engañoso, perverso. Y entonces, ¿quién lo va a conocer? ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. Entonces es ahí el punto de esta predicación, de este tema. Y es que me recuerdas en este punto que estás exponiendo, hermano Luis, otra predicación en la cual decía que las promesas de Dios son fieles, y esa es una verdad que tenemos, que Dios es fiel a todas y cada una de sus promesas. Sin embargo, muchas veces con nuestro querer ayudar,
aplazamos el cumplimiento de esas promesas, porque Dios siempre va a dar en el tiempo correspondiente, en el tiempo que es, pero nosotros por nuestra carnalidad, nuestra humanidad y en esa desesperanza, hacemos que esa promesa se prolongue y no se cumpla en nuestra vida por nuestra desobediencia. Eso es uno de los puntos, o sea, vamos a sumarle la desobediencia, pero también vamos a sumarle que el Señor nos está capacitando para algo. Muchas veces Dios nos va capacitando en ese camino y nosotros decimos, no, ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estoy ahí? ¿O por qué no se da? ¿Por qué no desciende fuego del cielo? ¿O por qué no cae granizo y destruye a toda la población? Pero vamos a ver el ejemplo de David. David es ungido. Ya cayó mucho granizo en la Ciudad de México. Mucha lluvia. Pero bueno, vamos, en el ejemplo de David. David es ungido rey desde joven. Desde que ya le ministraba a Saúl con el arpa. Pero ¿hasta cuándo sube al trono? Pasan años para que David llegue al trono. ¿Y qué hizo Dios? Lo preparó en un camino. No sé, lo hizo más obediente, lo hizo más sencillo, muchas cosas. Y aún así, estando en ese camino ya perfeccionado, tuvo el desliz con Betsabé. Entonces, o sea, no solo con Betsabé, con muchas otras cosas, porque o sea, muchas veces no entendemos esa parte de que Dios eligió a David, sí, y falló David, sí. Lo que nos está demostrando la palabra de Dios es que la Biblia está llena de hombres, personas, mujeres que son falibles, pero un Dios santo y perfecto que a pesar de nuestros errores, Él permanece fiel para con nosotros. No se equivocó al elegir a David. Era un hombre conforme a su corazón, pero Él era un hombre falible, al igual que nosotros. Es que era lo que iba a comentar ahorita, porque el camino siempre va a ser perfecto, el camino del Señor siempre va a ser perfecto, los falibles somos nosotros, los hombres. Entonces, en estos ejemplos que están dando, no es que hablemos ni siquiera de predestinación, sino que siempre el camino de Dios es perfecto. Pero nosotros cuando nos salimos de ese camino, cuando nos apartamos de Dios, es cuando comenzamos a fallar, cuando empezamos a caer en la desesperanza, cuando comenzamos a querer obtener por nuestras fuerzas el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, cuando andamos en ese camino perfecto, dice su palabra, aún que fuéramos muy torpes, no nos vamos a extraviar de Él. Soy muy torpe, Señor. Entonces, hay que partir de esa base. El camino del Señor siempre va a ser perfecto. Sí, y bueno, vamos acá también a uno de los textos muy hermosos que dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Siempre en ese punto, esperar en Jehová. Nosotros no tenemos la visión que tiene Dios. Nuestra visión es demasiado corta. Aunque nos podemos suponer o adelantar en algunos pasos, ¿no? Pero el Señor siempre ve. Y uno de los puntos muy importantes es también el punto de que ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, se dará el ejemplo de que el Señor es nuestro GPS, es nuestro mapa. Sí, él tiene una visión full de todo al camino a donde vamos, hacia donde nos dirigimos. Y nosotros tenemos que estar pegados, no sé, al celular o a la tablet o al dispositivo que sea para ver el GPS y decir, sí, ahora tengo que dar vuelta a la izquierda. Ahora tengo y una de esas se nos pasa la vuelta a la izquierda y terminamos en Jalisco. Y aún así el Señor nos dice, a la mano derecha, dobla aquí a la mano derecha o a la izquierda. Nos está guiando. Aún cuando tomemos una mala decisión, el Señor dice, bueno, ya te fuiste 100 metros más adelante y te pasaste, pero a 10 metros está la mano derecha. El retorno. Y puedes regresar o puedes hacerlo así. Esa experiencia que tomamos de 100 metros más es precisamente el Señor, claro que lo permite. Esos 100 metros el Señor lo permite. Pero para que nosotros seamos ejemplo de
lo grande y misericordioso que Él es, porque es perfecto. Y Él nos permite en su grande amor estar en ese camino. Entonces, si nos faltara fuerza, si nos faltara ánimo, siempre el Señor está al lado de nosotros para socorrernos. Y su mano siempre extendida para levantar al oprimido, al indefenso. Y eso es lo que muchas veces, precisamente el enemigo, no quiere que veamos. Los problemas, dice un canto, y los problemas a mí siempre quieren ensombrecerme, siempre quieren sepultarme, siempre quieren, o como las olas, ¿no? Exactamente, ese es el ejemplo que iba a dar que con Pedro, ¿no? Cuando él está andando sobre el mar. Dice la palabra de Dios que vio en su derredor. Es decir, quitó la vista de nuestro Señor Jesucristo y vio los problemas, las olas, que eran más grandes de lo que Él era o Él es. Y le dice al Señor Jesús, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque quitamos nuestra vista, nuestra mirada de nuestro Salvador para ver más grande nuestro problema, más grande nuestra situación de lo que el Dios creador del universo, de todas las cosas, es. Sí, y bueno, fíjate acá, hermano Pablo, que se viene también un tema muy importante, ¿no? El enemigo quiere a veces que seamos como los caballitos que tienen sus tapaderas acá, los ojos, ¿no? Van y nada más ven para adelante. ¿Por qué menciono esto? Porque los últimos días ya están. La venida de nuestro Señor Jesucristo ya está. Y nos puso en este camino tan perfecto, ¿sí? Tan hermoso, porque Él quiere que nosotros nos vayamos a vivir con Él. Pero el enemigo ha hecho un punto muy importante aquí. Y digo, ¿por qué muy importante? Porque en la ideología humana está, yo no me quiero ir al infierno. Ese es el pensamiento humano, yo no me quiero ir al infierno. Y el pensamiento del cristiano es, yo me quiero gozar en el reino de los cielos. Yo quiero ver a aquel que me ha amado. O sea, es una percepción muy, muy distinta. ¿Y a qué voy? El enemigo nos pone los problemas económicos aquí, enfrente. Y le estamos reclamando al Señor que por qué Él no nos manda bendición y por qué no nos manda esto y por qué no nos manda aquello. ¿Sí? Y es una oración de reclamo. Cuando el día del Señor está cerca, pero el enemigo me está cegando tanto que en vez de estar preparándome para ese día, me estoy preocupando por el bien económico. Y dice su hermosa palabra del Señor, que el Señor no nos deja, o sea, que muchos siembran, muchos trillan, pero el Señor siempre está ahí para darnos, o sea, no nos deja. Decimos los mexicanos, ni un plato de frijoles nos ha faltado. Ni un plato de frijoles nos ha faltado y creo que ese es uno de los puntos más hermosos, ¿no? O sea, si nosotros no bendecimos al Señor en ese tiempo, el enemigo logró su objetivo, vencernos y no fijarnos en la meta, porque la meta, o sea, el camino, nuestra meta es irnos a gozar al cielo. Pero nos enfocamos con la economía, con el desamor o con el amor y con esto y con aquello y con los poquitos. Y tú dices, no, pues un montón de baches en el camino, mejor me voy hacia otro lado. Pero quien hace esos baches no es Dios, es el enemigo. Bueno, ahí depende, ¿no? Porque si andas en el camino del Señor, esos baches no son baches, sino son pruebas de fe, que son igual de perfectas que el camino por el que se anda, porque cumple un propósito por el cual está pasando el cristiano ese bache, que ese es el engaño que nos hace Satanás, que creemos que si hay una prueba en nuestro camino, ya no es perfecto ese camino, ya no es parte de la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Y es que me recordaron a un joven que me decía, es que tu Dios siempre dice mucho no. O sea, le pides algo y te dice no. Le pides otra cosa y te dice no. Entonces, ¿cómo quiere que yo ande en su camino si lo más que escucho de él es un no? Y entonces desvían y dicen, es que es muy difícil ese camino. Es que yo veo ahí un punto muy interesante. Normalmente nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites. O sea, la palabra de Dios lo dice literalmente así. Pedís y pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pero a ver, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él es pronto para contestarnos. Y aún, aunque no fuera como tal
un deseo carnal, o sea, si nosotros tenemos un deseo que no nos va a desviar de ver la gloria de Dios, de estar en el camino de Dios, Dios también nos los puede conceder, porque no tenemos un Dios que sea malo. Dice la palabra de Dios, ¿quién? Como padre, cuando su hijo le pide un pan o un pez, le da una piedra o le da una serpiente, ¿cuánto más nuestro Dios? Digo, estoy citando al mismo autor, ya me lo aprendí. Nosotros le podemos pedir a nuestro Padre Celestial para que nos provea siempre y cuando no nos aparte de su voluntad. Dice en el libro de las Crónicas, me parece, con Jabes, si tú, Jabes pidiéndole a Dios, si tú ensanchas mis tiendas, si tú me provees, si tú me das, y Dios le concedió lo que le pidió. O sea, qué hermosa es la palabra de Dios, porque no tenemos que condicionar a Dios. Ahí Jabes no le dijo, si tú me das, yo te doy. Él nada más le dijo, si tú ensanchares mis tiendas. O sea, qué hermoso, qué precioso es. No tenemos que estar pidiendo nada a cambio o no sé, como el mundo lo ve, ¿no? Un sacrificio que más de sangre o de lo que fuera. Pero tenemos un Dios, un Padre amante que quiere darnos de sus bendiciones, que quiere enriquecernos y está en su voluntad, en su camino, enriquecernos. No con oro o plata o cosas perecederas, sino con su Santo Espíritu. Y bueno, estás mencionando algo muy bello en cuál es el propósito para cada uno de los seres humanos. Llenarnos de su espíritu. Pero como somos carne, no queremos eso. No queremos entregarnos, no queremos ponernos, no queremos dar todo esto. Pero muchas veces es ahí, es ese punto en el cual el Señor no pide. Ahora también me recuerdo los sacrificios satánicos, ¿no? Okay. Que trae un gato, que trae un humano, trae una paloma o trae esto. El Señor no te pide nada de eso. El Señor lo que pide es tu obediencia, nada más. Tu obediencia. Por eso dice sacrificio vivo, ¿no? O sea, razonable, o sea, que tú lo razones, que tú des una alabanza, que tú des una adoración razonada. Y yo siempre digo esto, el cristianismo, el evangelio, no es para tontos. No es para tontos porque tienes que comprender eso. Y eso no te lo hace comprender el libro de historia o el libro de ciencia o de las ciencias ocultas. Te lo hace comprender el Espíritu Santo de Dios. Entonces es ahí donde te fijas que si tú le cumples al Señor, y digo cumplir porque el ministerio es un trabajo. Si tú cumples tu trabajo, el Señor siempre bendice tus lagares, o tus alacenas, o tu tanque de gasolina, o todo, tus calificaciones en la escuela, tu desempeño en el trabajo. Dios te bendice en eso, porque Dios no se avergüenza de quien no se avergüenza de Él. Al contrario, lo pone en lugar de eminencia. Y si otros llegan ahí y son malvados y son de lo peor y tenemos el peor jefe del mundo, la maestra más malvada, qué sé yo, tenemos que verlo como esa prueba de fe. Los baches que tenemos en el camino son la prueba de fe. De que te avientas a darle al camino, que está enlodado, que está inundado, que está todo, pero que te conduce a la vida eterna, o te desvías. Eso sí es simple. Hermana Pris, agradecemos mucho su asistencia y hasta aquí el episodio de hoy. Que Dios les bendiga mucho. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.